La historia de la humanidad comienza con un misterio que la ciencia todavía no ha conseguido resolver. Sabemos cuándo aparecieron las pirámides, sabemos cuándo se extinguieron los dinosaurios, sin embargo, seguimos sin poder señalar con absoluta certeza quién fue el primer ser humano. Durante más de un siglo, cada gran descubrimiento parecía ofrecer la respuesta definitiva, pero una y otra vez nuevos fósiles obligaron a cambiar la historia. Algunos de ellos retrasaron millones de años el origen de nuestro linaje, otros pusieron en duda todo lo que creíamos saber sobre nuestros propios antepasados. ¿Por qué es tan difícil encontrar una respuesta? Mi nombre es Andrei Viarens y en este documental recorreremos 7 millones de años de evolución para descubrir dónde comienza la humanidad. Analizaremos qué significa el término ser humano desde el punto de vista científico y veremos por qué los especialistas utilizan criterios muy diferentes para responder a esa pregunta. Además, indagaremos en quiénes son los principales candidatos a ocupar ese lugar en nuestro árbol evolutivo y qué revelan los descubrimientos más recientes sobre nuestros orígenes. ¿Listo para la aventura? No olvides suscribirte, dejarme un me gusta y activar la campanita para no perderte mi contenido. Ya comenzamos. Hace entre 7 y 10 millones de años, África estaba cambiando a un paso vertiginoso. El clima del Mioceno tardío se volvió poco a poco más seco y variable. Los grandes bosques que durante muchísimos siglos habían cubierto buena parte del continente comenzaron a ceder espacio a paisajes más diversos. Ahora las selvas, los bosques abiertos, las sabanas y las zonas arbustivas se alternaban en distancias cortas. Hoy sabemos que aquella transformación no ocurrió de manera uniforme. Los registros sedimentarios, los análisis tópicos y los estudios de paleovegetación dan cuenta de las constantes alteraciones climáticas, lo cual obligaba a los animales a adaptarse una y otra vez a los entornos. Hasta hace poco se solía dar por sentado que la expansión de las sabanas había sido el principal motor de la evolución humana. Esa interpretación, conocida como la hipótesis de la sabana, fue defendida por expertos como Raymond Dart y desarrollada en fechas posteriores por el paleoantropólogo Yves Coppens. Sin embargo, las investigaciones realizadas durante las 2 últimas décadas muestran un panorama mucho más complejo. Rick Potts, director del programa de orígenes humanos del Instituto Smithsoniano, propuso la denominada Variability Selection Hypothesis, según la cual el rasgo decisivo no habría sido un ecosistema concreto, sino la capacidad para sobrevivir a cambios ambientales constantes. En otras palabras, nuestra historia comenzó en un continente donde adaptarse era mucho más importante que especializarse. En aquel escenario vivían numerosas especies de grandes simios africanos. La inmensa mayoría desapareció sin dejar descendencia. Entre todas ellas existía una población que ocupa un puesto único en nuestra historia. Los estudios genéticos indican que de ahí se derivaron 2 linajes distintos. Uno conduciría hasta los chimpancés y bonobos modernos, mientras que el otro acabaría originando a todos los homínidos. Ese ancestro compartido constituye una de las piezas más importantes de la evolución humana y al mismo tiempo representa una de las mayores ausencias del registro fósil. Los análisis de ADN comparado sitúan la separación entre ambas ramas entre hace 6 y 8 millones de años, aunque algunos modelos amplían un tanto ese intervalo. La estimación procede de los llamados relojes moleculares, una técnica que compara el ritmo de acumulación de mutaciones genéticas entre especies vivas. Sin embargo, ningún fósil recuperado hasta la fecha puede identificarse con certeza como ese último ancestro común. Cada nuevo hallazgo ha sido propuesto en algún momento como candidato, sin que ninguno haya conseguido convencer a toda la comunidad científica. Cuando preguntamos quién fue el primer ser humano, asumimos que existe una frontera definida con nitidez entre los grandes simios y nosotros, pero ese límite nunca ha aparecido en el registro fósil. La evolución no funciona como un interruptor que un día cambia de posición. Lo que ocurre son pequeñas modificaciones que se acumulan durante cientos de miles de generaciones. Por esa razón, los paleoantropólogos emplean un vocablo mucho más preciso que humano. Hablan de homínidos. Con él designan a todas las especies pertenecientes a nuestro linaje desde que se separó del de los chimpancés. Si bien el concepto parece simple, la cuestión se complica al intentar decidir cuál fue el primer miembro de ese grupo. Ahora, ¿qué características debería marcar el comienzo de la humanidad? Durante buena parte del siglo XX la respuesta parecía evidente: caminar sobre 2 piernas. El bipedismo modifica casi todo el cuerpo humano.
La posición del cráneo cambia para equilibrarse sobre la columna vertebral. La pelvis se acorta y ensancha. El fémur se inclina hacia el interior y así mantener el equilibrio durante la marcha. La columna desarrolla curvaturas características. El pie pierde la capacidad prensil y adquiere un arco plantar que amortigua cada paso. Ninguna de esas transformaciones aparece de golpe. Esto ocurre con gradualidad y en compases distintos. Tenemos ahí la primera dificultad para los académicos. Un fósil puede presentar una pelvis muy moderna y conservar un cráneo a todas luces primitivo. Otros pueden mostrar un pie adaptado a caminar largas distancias y seguir trepando con eficiencia notable, de lo que se deduce que la evolución no remodeló todas las piezas al unísono. Mientras, hay investigadores que consideran que caminar erguido resulta insuficiente para hablar de humanidad. Prefieren fijarse en la anatomía del cerebro y de la dentición. Cambios en los caninos, en el grosor del esmalte dental o en la forma de la cara ofrecen pistas sobre la alimentación, el desarrollo y las relaciones evolutivas. Sin embargo, esos atributos tampoco mutaron de manera sincronizada. Algunas especies combinan características muy novedosas con otras claramente ancestrales. Otro criterio pareció mucho más sólido: las herramientas. El paleoantropólogo Louis Leakey defendía que la fabricación sistemática de instrumentos de piedra reflejaba un salto cognitivo suficiente para distinguir a los primeros humanos. Otro aspecto al que atienden los especialistas es a las dimensiones del cerebro. Se afirma que el aumento de la capacidad craneal marcaba el nacimiento de la inteligencia humana. En ese sentido, cabe apuntar que los primeros representantes de nuestro linaje conservaban cerebros comparables en tamaño al de un chimpancé actual. El incremento significativo llegaría mucho tiempo después. Por eso, esperar un gran salto en cuanto a las dimensiones cerebrales para definir la humanidad significaba dejar fuera a buena parte de nuestros propios antepasados. Mirar el comportamiento tampoco resuelve la disyuntiva. La cooperación, el aprendizaje social, el uso de herramientas sencillas o incluso ciertas formas de planificación se observan, aunque en distintos grados, en chimpancés, bonobos, cuervos y otros animales actuales. Además de las conductas, apenas quedan huellas en el registro fósil. Los huesos permiten recomponer un esqueleto, pero todo se complica cuando se intenta reconstruir una manera de pensar. Como cada criterio ofrece una respuesta diferente, la consecuencia lógica es que en dependencia de eso también varía el nominado al título del primer ser humano. Después de más de un siglo de excavaciones y miles de fósiles desenterrados, la paleoantropología es clara al plantear que la identidad del primer ser humano depende en gran medida de cómo conceptualicemos la palabra humano. Y a partir de eso existe un fósil que ha dividido como ningún otro a la comunidad científica. Su nombre es Toumai. Algunos estudiosos infieren que representa el comienzo de nuestro linaje. En cambio, otros sostienen que ni siquiera perteneció a él. ¿Quieres conocer la historia? Te la cuento en el siguiente bloque. Antes de continuar, quisiera proponerte mi libro Andreíadas. Si bien se trata de una novela de fantasía épica, en ella encontrarás representadas civilizaciones, mitologías y muchas de las preguntas que siguen intrigando a los historiadores actuales. Si disfrutas explorando los enigmas de nuestro pasado, creo que este libro también te va a sorprender. Te dejo toda la información en la descripción del video. El 19 de julio de 2001, una expedición franco-chadiana trabajaba en el desierto de Juraf, al norte de Chad. La misión estaba dirigida por el paleoantropólogo francés Michel Brunet de la Universidad de Poitiers y llevaba varios años explorando una región olvidada por la paleoantropología. Hasta entonces, la mayoría de los grandes descubrimientos sobre evolución humana procedían del este de África. Etiopía, Kenia y Tanzania concentraban la atención de los investigadores gracias al Valle del Rift. Chad quedaba a más de 2.500 kilómetros al oeste de esa zona, y muchos especialistas dudaban de que pudiera aportar fósiles relevantes para comprender nuestros orígenes. Aquella idea comenzó a cambiar cuando uno de los miembros chadianos de la expedición encontró un cráneo conservado de modo excepcional, emergiendo entre los sedimentos de Toros Menala. Aquel fósil recibiría la denominación científica de Sahelanthropus chadensis. Sin embargo, el mundo entero acabaría conociéndolo como Toumai. El estudio apareció publicado en julio de 2002 en la revista Nature. Brunet y sus colaboradores estimaban que el fósil tenía entre 6 y 7 millones de años. Las dataciones posteriores, obtenidas mediante bioestratigrafía, análisis de fauna asociada
y métodos geocronológicos aplicados a los sedimentos han situado su antigüedad alrededor de los 7 millones de años. Esa cifra lo coloca muy cerca del momento en que los estudios genéticos sitúan la separación entre nuestro linaje y el de los chimpancés. La edad de aquel vestigio ya rozaba lo inconcebible, pero su anatomía convirtió el descubrimiento en un auténtico terremoto científico. Toumai presentaba una combinación de rasgos que parecía reunir dos mundos dispares. El cráneo conservaba una capacidad de unos 360 centímetros cúbicos, casi igual a la de un chimpancé actual. Su cara, sin embargo, era corta y relativamente plana para un primate tan remoto. Los caninos aparecían reducidos y mostraban un desgaste diferente al observado en la mayoría de los grandes simios africanos. Además, los potentes arcos superciliares recordaban a los de especies mucho más recientes. Ningún rasgo, por separado, demostraba que perteneciera a nuestro linaje. La combinación de todos ellos sí merecía una investigación mucho más profunda. El elemento que pronto acaparó todas las discrepancias fue una pequeña abertura situada en la base del cráneo. Se trata del foramen magnum, el orificio por el que la médula espinal conecta con el cerebro. Puede parecer un detalle anatómico sin demasiada importancia, pero constituye una de las pistas más útiles para deducir la postura habitual de un animal. En los cuadrúpedos, el foramen magnum suele situarse hacia la parte posterior del cráneo. De ese modo, la cabeza queda alineada con la columna vertebral casi del todo horizontal. En los bípedos ocurre a la inversa. El orificio se desplaza hacia una posición más centrada, porque la columna asciende en vertical bajo el cráneo. Brunet y su equipo defendieron que Toumai exhibía esa característica. Según su interpretación, la posición del foramen magnum indicaba que el animal mantenía la cabeza equilibrada sobre una columna bastante vertical y por tanto caminaba erguido al menos durante la mayor parte del tiempo. Aquella conclusión tenía consecuencias de peso. Si Toumai solía andar sobre dos piernas hace 7 millones de años, el origen del bipedismo debía retroceder mucho más de lo que se pensaba a comienzos del siglo XXI. Además, el descubrimiento demostraba que los primeros homínidos no estaban restringidos al Valle del Rift. Nuestro linaje habría ocupado una posición mucho más amplia del continente africano desde sus etapas más antiguas. No todo el universo académico aceptó esa versión. Una de las primeras críticas fue Brigitte Senuth, codescubridora del Horrorin tugenensis. Ella argumentó que el cráneo conservaba numerosas cualidades propias de un gran simio y que el material disponible resultaba insuficiente para afirmar que pertenecía a un homínino. Otros investigadores insistieron en el mismo problema. El fósil estaba representado por un cráneo, una mandíbula fragmentada y unos pocos dientes. Faltaban los huesos que ofrecen las pruebas más contundentes del bipedismo. No había pelvis, ni fémur asociado, ni tibia y tampoco un pie. En otras palabras, el principal argumento a favor del bipedismo dependía casi por completo de la interpretación del cráneo. La lid subió de tono todavía más cuando algunos especialistas propusieron una explicación opuesta. Según esta otra teoría, Toumai podía representar una rama de grandes simios africanos ya extinta, muy próxima al origen de nuestra familia, pero situada fuera del linaje humano. En ese caso, sus rasgos en apariencia modernos serían el resultado de una evolución paralela y no la prueba de un parentesco directo con nosotros. Como ocurre con frecuencia en paleoantropología, la discusión pasó a buscar asideros en las nuevas tecnologías. En los años siguientes, distintos equipos realizaron reconstrucciones digitales de alta resolución mediante tomografía computarizada. Así se corrigieron deformaciones producidas durante millones de años de fosilización y se reparó virtualmente la posición original de varias partes del cráneo. En 2005, los científicos encabezados por los paleoantropólogos Christopher Zollikofer y Marcia Ponce de León publicaron una restauración tridimensional que corroboró muchas de las peculiaridades descritas antes por Brunet, aunque también puso de manifiesto las limitaciones para rehacer con precisión un fósil tan deformado. La anatomía podía variar dependiendo de cómo se corrigieran las fracturas y desplazamientos sufridos por el cráneo durante su enterramiento. Pero el debate dio un nuevo giro en el año 2022, cuando un estudio liderado por el paleoantropólogo Frank Guy detalló un fémur y dos cúbitos hallados en Toros Menala junto a otros restos atribuidos al Sahelanthropus chadensis. Tras un minucioso análisis biomecánico y morfológico, los autores concluyeron que el fémur era compatible con un bipedismo habitual combinado con una formidable capacidad para trepar árboles.
Según este razonamiento, Toumai caminaría erguido en el suelo, aunque seguiría utilizando con frecuencia el entorno arbóreo, un comportamiento que encaja bien con los paisajes en mosaico del Mioceno final. A día de hoy, una cifra representativa de los especialistas acepta, al menos con carácter provisional, que el Sahelanthropus chadensis pertenece a los primeros homínidos. Los restantes prefieren mantener una postura mucho más prudente y alegan que las pruebas siguen siendo escasas para situarlo dentro de nuestro linaje con plena seguridad. No obstante, ninguna de las dos posiciones ha conseguido imponerse. Si disfrutas de mis videos y deseas tener acceso a material extra, te invito a suscribirte a mi Patreon, donde también publico todos los documentales de YouTube con antelación y mantengo un diálogo directo con mis seguidores. Al suscribirte a uno de los niveles de pago, estarás contribuyendo en gran medida con el sostén de este proyecto. Por eso quiero agradecerle a mis actuales mecenas y a los miembros de pago de YouTube. Desde aquí les mando un fuerte abrazo. Si deseas unirte a esta hermosa comunidad, te dejo un enlace en la caja de descripción del video. Si Toumai inauguró el debate sobre cuándo comenzó nuestro linaje, corresponde ahora otra indagación igual de relevante. ¿Cómo evolucionó el bipedismo? Lo que se supuso una innovación repentina que marcó el nacimiento de la humanidad está siendo estudiado en sus múltiples aristas. Los descubrimientos de los últimos 20 años resaltan lo lento que fue el proceso de caminar sobre dos piernas y que estuvo plagado de experimentos evolutivos. Distintas especies alternaron durante millones de años la vida en los árboles con los desplazamientos por el suelo. El primer gran protagonista de esta historia es el Orrorin tugenensis. Sus restos fueron hallados en el año 2000 por los paleoantropólogos Brigitte Sehnut y Martin Pickford en las colinas de Tugen, en Kenia, y datan de unos 6 millones de años. Aunque el hallazgo incluye dientes, fragmentos mandibulares y algunos huesos del brazo, el elemento que más interés despertó fue un fémur parcial. Sehnut defendió desde el principio que la distribución del hueso cortical en el cuello femoral indica que Orrorin soportaba con regularidad el peso del cuerpo sobre una sola pierna durante la marcha, algo típico del bipedismo humano. Aquella declaración fue recibida con sumo escepticismo. Para muchos especialistas era arriesgado reconstruir la locomoción de una especie a partir de un único pedazo de hueso. Sin embargo, el matiz del debate ha cambiado de forma notable a partir de los avances en el campo de la biomecánica comparada. En fechas recientes se ha apelado a la tomografía computarizada, los análisis de resistencia estructural y a modelos tridimensionales para comparar el fémur de Orrorin con el de humanos, chimpancés y otros homínidos fósiles. Si bien el consenso todavía no es absoluto, una parte importante de esos estudios coincide en que el hueso soportaba cargas compatibles con un bipedismo frecuente, aunque conjugado con una intensa actividad en los árboles. Resaltemos aquí un detalle fundamental. Ya no es posible entender la evolución en tanto sustitución progresiva entre dos formas de desplazamiento. Primero trepar, después caminar. Ambas estrategias convivieron durante millones de años. La selección natural no eliminó de inmediato las adaptaciones arborícolas porque seguían siendo útiles en ambientes donde los bosques y las zonas abiertas se alternaban. Esa idea fue reforzada pocos años después gracias a uno de los fósiles más extraordinarios jamás conocidos. En 1994, el equipo dirigido por Tim White descubrió en Aramis, Etiopía, los restos del Ardipithecus ramidus. La investigación tardó 15 años en publicarse porque el esqueleto apareció muy fraccionado. Cada hueso tuvo que repararse digitalmente antes de poder interpretarlo. El resultado vio la luz en el año 2009 mediante una serie de artículos publicados en Science y cuyo contenido y enfoques modificaron la visión sobre nuestros primeros antepasados. El sujeto principal de aquellos estudios era una hembra conocida como Ardi. Hasta ese momento, muchos investigadores presumían que el último ancestro común entre chimpancés y humanos debía parecerse bastante a un chimpancé moderno. Ardi derrumbó esa impresión. Su pelvis mostraba una combinación inédita de caracteres. La parte superior ya presentaba adaptaciones compatibles con la marcha bípeda, no así la parte inferior que conservaba inserciones musculares propias de un excelente trepador. El pie lucía un dedo gordo que permanecía separado del resto y seguía funcionando como un pulgar capaz de agarrar ramas. Al mismo tiempo, la zona lateral de este era rígida, de modo que dejaba caminar
con estabilidad sobre el suelo. En 2009, el paleoantropólogo Tim White aseveró que Hardy demuestra que el último ancestro común no se parecía a un chimpancé moderno. Tras estas palabras se desató la controversia, puesto que, al decir de algunos especialistas, las reconstrucciones exageraban ciertos rasgos anatómicos. Asimismo, hubo quienes pusieron en tela de juicio la interpretación funcional de la pelvis y del pie. Con el transcurso de los años, nuevas investigaciones han reforzado gran parte de las conclusiones originales. Restauraciones tridimensionales más precisas, análisis funcionales de la muñeca y estudios comparativos sobre locomoción en primates actuales apoyan la tesis de que tanto los chimpancés como los humanos evolucionaron en direcciones muy diferentes desde un ancestro que de seguro no se parecía a ninguno de los dos. Así, la imagen clásica del chimpancé como modelo de nuestros orígenes ha perdido mucha credibilidad dentro de la paleoantropología moderna. Hay que mirar también al paisaje donde vivía Hardy. Prevalecía la hipótesis de que el bipedismo surgió cuando nuestros antepasados abandonaron los bosques para adentrarse en las sabanas africanas. Sin embargo, los análisis de polen, fauna asociada e isótopos del suelo realizados en Aramis dan fe de un entorno dominado por zonas boscosas y vegetación densa. Por tanto, hoy la mayoría de los académicos plantea que caminar sobre dos piernas comenzó antes de la expansión definitiva de las sabanas y respondió a una combinación de presiones ecológicas. Al detenernos en el punto que marca 3 millones de años atrás en la línea cronológica, nos topamos con el fósil más célebre de toda la evolución humana. Te hablo, claro está, de Lucy, o Australopithecus afarensis. Fue descubierta por Donald Johnson en 1974 y se convirtió durante décadas en el ejemplo clásico del bipedismo humano. También ella ha sido reinterpretada aprovechando las herramientas que aportan las nuevas tecnologías. En el año 2016, Nature Communication publicó los resultados del estudio que realizó un equipo bajo la guía del antropólogo biólogo Christopher Ruff. Ellos escudriñaron a partir de la microtomografía computarizada la estructura interna del hueso esponjoso de las articulaciones de Lucy. Observaron que la distribución de las capas en la cadera, la rodilla y el tobillo eran muy similar a las de los humanos actuales. Aquella investigación acentuó la idea de que Lucy caminaba con sistematicidad habitual sobre dos piernas, sin que eso signifique que hubiera abandonado para siempre los árboles. Otras indagaciones dirigidas por Jeremy De Silva y demás especialistas en biomecánica muestran que los brazos largos, los hombros y la curvatura de algunos dedos seguían siendo funcionales para trepar. La obsoleta discusión entre Lucy caminaba o Lucy trepaba casi ha desaparecido. El consenso apunta hacia una mixtura de ambas conductas, aunque la locomoción terrestre ocupa ya un papel sin dudas dominante. La mejor confirmación de ello la tenemos en Laetoli, Tanzania. En 1978, la paleoantropóloga Mary Leakey localizó una larga secuencia de huellas fosilizadas sobre ceniza volcánica endurecida hace aproximadamente 3,66 millones de años. Estas se consideraron una prueba casi definitiva de que el Australopithecus afarensis caminaba justo igual que nosotros. Las investigaciones recientes han refinado esa conclusión. Gracias al escaneado láser, la fotogrametría digital y las simulaciones biomecánicas, hoy tenemos la certeza de que aquellas pisadas exponen un patrón muy moderno, aunque conservan pequeñas diferencias en la flexibilidad del medio pie y en la distribución de determinadas fuerzas durante la marcha. Por otro lado, suele pasar desapercibido el hecho de que mientras las piernas evolucionan con rapidez, el cerebro apenas cambiaba. O'Rourke, Hardy y Lucy poseían capacidades craneales comparables a las de un chimpancé de estos días, por lo que una vez más se comprueba que la reorganización del esqueleto comenzó millones de años antes que la gran expansión cerebral. Eso significa que caminar sobre dos piernas fue solo el primer capítulo de una transformación mucho más dilatada. Si hubieras visto a Lucy desplazándose por la sabana hace más de 3 millones de años, ¿la habrías considerado una auténtica humana? ¿O pensarías que era un gran simio bastante especializado? Me interesa conocer tu opinión en los comentarios. Después de más de medio siglo de investigaciones, una cuestión parece cada vez más sólida. El bipedismo no apareció de repente, tampoco evolucionó siendo una línea recta. Cada nueva reconstrucción digital, análisis biomecánico o fósil descubierto reflejan una transición lenta en la que distintas especies fueron acumulando adaptaciones durante millones de años.
Nuestros antepasados ya caminaban con una eficacia prodigiosa, sin embargo, todavía pensaban de una forma muy distinta a la nuestra. La verdadera humanidad seguía construyéndose paso a paso. Hemos desandado casi 4 millones de años de evolución, y la pregunta que guía este documental permanece aún sobre la mesa. Si Toumai, Rorin, Ardi y Lucy ya caminaban sobre dos piernas, ¿por qué la mayoría de los científicos siguen manteniendo sus reservas para certificar la plena aparición de la humanidad? Las claves emergen en otro cambio, me refiero al nacimiento del género Homo. En 1964, los paleoantropólogos y anatomistas Louis Leakey, Philip Tobias y John Napier describieron una nueva especie procedente de la garganta de Olduvai, en Tanzania. La llamaron Homo habilis. Su nombre significa Homo hábil, porque aquellos fósiles estaban asociados a herramientas de piedra de la industria oldubayense. Además, su cerebro, con capacidades próximas a los 600 o 700 centímetros cúbicos, era mayor que el de los Australopithecus conocidos hasta entonces. Aquella combinación parecía resolver un problema de larga data: un cerebro mayor, las herramientas y un cuerpo cada vez mejor adaptado a caminar. Durante décadas, el Homo habilis ocupó el lugar del primer ser humano en casi todos los libros de texto, pero esa imagen también se ha ido desmoronando. Nuevas excavaciones elevaron el número de fósiles atribuidos al Homo habilis. Esto, lejos de aclarar el panorama, aumentó la confusión. Algunos cráneos presentaban caras mucho más planas y otros mostraban proporciones distintas en la mandíbula o en la capacidad craneal, por lo cual, para muchos especialistas, las diferencias eran demasiadas. En 1972 apareció uno de los fósiles más discutidos de toda la paleoantropología. El paleoantropólogo Richard Leakey descubrió en Covifora, a orillas del lago Turkana, el cráneo KNMR 1470. Su anatomía difería de la del resto de Homo habilis, por lo que acabó llamándose Homo rudolfensis. No se ha cerrado la disyuntiva sobre si ambas especies convivieron realmente o si representaban apenas la enorme variabilidad de una misma población. Algunos investigadores incluso alegan que determinados fósiles asignados tradicionalmente al género Homo conservan tantos rasgos primitivos que deberían volver a clasificarse entre los Australopithecus. Es decir, más de 60 años después de su descubrimiento, todavía seguimos discutiendo qué era con exactitud el Homo habilis. Y como si fuera poco, en el año 2008 el equipo del paleoantropólogo Lee Berger encontró en Malapa, Sudáfrica, una nueva especie bautizada como Australopithecus cevida. Su antigüedad ronda los 2 millones de años y lo que más desconcertó a los científicos fue su anatomía. La pelvis mostraba cualidades muy próximas al género Homo. Las manos conservaban un pulgar largo y gran capacidad de manipulación. El pie combinaba características modernas y primitivas, sin embargo el cerebro seguía siendo pequeño. Berger propuso que el Australopithecus cevida podía encontrarse muy cerca del origen del género Homo, o incluso representar uno de sus antepasados directos. No todos aceptaron esa hipótesis, pues continúan considerando que el origen de este género debe buscarse en África Oriental y no en el sur del continente. La valía de este descubrimiento radica en evidenciar que la transición entre Australopithecus y humanos era mucho más difusa de lo que se había imaginado. Mientras tanto, otro descubrimiento estaba a punto de derribar una de las fronteras más consistentes en materia de evolución humana. Durante casi medio siglo se asumió que fabricar herramientas de piedra era una capacidad exclusiva del género Homo. Esa idea desapareció en 2015 cuando la arqueóloga y paleoantropóloga Sonia Harman y su equipo publicaron en Nature el descubrimiento del yacimiento Lomekwi 3 en el oeste del lago Turkana en Kenia. Allí aparecieron herramientas de piedra datadas en unos 3,3 millones de años, o sea, 700.000 años antes de la aparición del Homo habilis. Aquellas piezas eran grandes, pesadas y sencillas desde el punto de vista tecnológico. Sin embargo, dejaban ver golpes intencionados, superficies de percusión y una fabricación planificada. El problema era que esa remota fecha del género Homo aún no existía. Los candidatos más probables para fabricar aquellas herramientas serían especies de Australopithecus o algún homínino aún desconocido. Uno de los criterios clásicos para definir el primer ser humano acababa de esfumarse.
Otro tanto ocurrió con las teorías que el tamaño cerebral era el único sello para avalar un salto evolutivo, pero con las reconstrucciones virtuales del interior del cráneo, conocidas como endocráneos digitales, se ha podido analizar la estructura del cerebro sin dañar los fósiles. Varias investigaciones han verificado que algunos cambios en la reorganización cerebral comenzaron antes de que sucedieran los grandes incrementos de volumen observados en especies posteriores como el Homo erectus. La evolución de este órgano tampoco fue un acontecimiento puntual, sino la consecuencia de la acumulación progresiva de pequeñas modificaciones. En otros aspectos también se vivió una metamorfosis. El desarrollo infantil se prolongó con lentitud, favoreciendo un aprendizaje cada vez más complejo. La cooperación dentro de los grupos aumentó. El transporte de herramientas y materias primas comenzó a cubrir distancias mayores. La dieta se flexibilizó gracias al acceso a nuevos recursos animales y vegetales. Esta capacidad para adaptarse a entornos muy diferentes acabaría convirtiéndose en una de las mayores fortalezas del género Homo. Con una edad estimada de 7 millones de años, Toumai representa uno de los candidatos más antiguos para situar el comienzo de nuestro linaje. Poco después, O'Rourke muestra que el bipedismo ya estaba evolucionando. Hace 4,4 millones de años, Hardy corrobora que caminar y trepar convivieron durante muchísimo tiempo. Hace 3,2 millones de años, Lucy confirma que el desplazamiento terrestre ya era la estrategia dominante. Lomekwi prueba 3,3 millones de años atrás que fabricar herramientas comenzó antes del género Homo. Alrededor de 2,4 millones de años, las primeras especies de este género reúnen una mezcla cada vez más amplia de cerebros superiores en dimensiones, mayor flexibilidad ecológica, cooperación creciente y tecnología que gana sofisticación. Entonces, la respuesta más sincera que puede ofrecer hoy la paleoantropología acerca de quién fue el auténtico primer ser humano es que con seguridad jamás existió tal individuo. Si la tónica fue buscar un fósil específico para otorgarle esa clasificación, se debió a que concebíamos la evolución como una línea con escalones separados, pero los especialistas de hoy han comprendido que ese era un esbozo demasiado simple. Nuestra especie no nació en un solo instante. Llegar a lo que somos necesitó pasar por una transición en la que distintas poblaciones fueron acumulando características nuevas. Primero fue el bipedismo, luego siguieron los cambios en la pelvis, la columna y el pie. Más tarde comenzaron a transformarse las manos, la alimentación y la organización social. El cerebro incrementó sus dimensiones de forma gradual, mientras también se reconfiguraban su estructura y funcionamiento. La tecnología, la cooperación y una notable capacidad para adaptarse a ambientes disímiles terminaron completando un proceso que había comenzado millones de años antes. Por eso, cuando hoy los paleoantropólogos profundizan en el origen de la humanidad, ya no intentan encontrar a un único sujeto que marque una frontera impecable entre dos mundos. Más bien se centran en visualizar el momento en que todas esas innovaciones evolutivas comenzaron a reunirse dentro de un mismo linaje. Lo que de veras importa es cuánto tiempo necesitó la evolución para reconstruir algo tan extraordinario como un ser humano. Espero que hayas disfrutado de este video, no olvides suscribirte, dejarme un me gusta y activar la campanita para no perderte mi contenido. Ahora solo me resta invitarte a seguir en mi canal con este otro video que te propongo. Hasta la próxima.